Eso lo tenía clarísimo cuando salí de la secundaria. Tuve un compañero que venía de Vietnam y que me impresionó tanto que 4 años después, cuando me llegó el momento de graduarme, él ya se había ido. Yo dije, quiero ser como él, se convirtió en mi modelo, yo quería ser como él y terminé siendo infante de marina. Pero no me gustaba estar reptando en el barro, que es lo que hacen principalmente los Marines. Mi mujer utilizó su sabiduría y me dijo, tenemos que ir a Pensacola, Florida. Y yo le dije, pero esa es la escuela de vuelo. Y yo le dije, no quiero volar. Y ella dijo, pero vamos a Pensacola. Y fuimos a Pensacola. La primera vez que me subí a un avión y sentí las ruedas que se despegaban de la tierra, me pregunté cómo pude no querer ser aviador. Inmediatamente me enamoré de la aviación. Tuve varios instructores, otro que me habló de los desafíos de ser piloto de pruebas y empecé a ser piloto de pruebas. Trabajé para llegar ahí. Finalmente lo logré después de 6 o 7 años. Y mientras era piloto de prueba, algunos de los nuevos astronautas que había conocido vinieron a una reunión y uno de ellos era Ron, un amigo que había crecido como yo en el sur segregado, en Carolina del Sur. Era un poquito menor que yo, pero Ron, a diferencia mía, yo había dicho no quiero ser astronauta. Él había tenido esa ambición siempre. Él había ido al MIT, había sacado un doctorado ahí, era buen músico de jazz, hacía muchas cosas muy bien y quería ser astronauta. Y se presentó y trabajó muy duro y lo logró. Y cuando nos reunimos ese fin de semana y hablamos todo el fin de semana, me impresionó lo que él hacía y lo que describía. Y cuando se iba me dice, ¿te vas a presentar para participar aquí? Y yo le dije, no, nunca me van a elegir. Y él me miró así y me dice, esa es la estupidez más grande que escuché. ¿Cómo sabes que no te van a elegir? ¿Cómo sabes si no intentás? Y me dio vergüenza, porque mis padres eran maestros y toda la vida me habían dicho que yo podía hacer lo que quisiera siempre que estuviera dispuesto a trabajar duro. Y yo me había olvidado de eso. Ron me hizo sentir mal, así que me presenté la solicitud para el programa y volé por primera vez al espacio en 1986, en enero de ese año. Estuvimos 10 días. Ahí se perdió el Challenger. Nos preguntamos cómo iba a afectar a la agencia. La agencia estuvo devastada. Este hombre que me había inspirado para hacer lo que terminé haciendo y murió. Pero luego volvió a inspirarme porque supe todo lo que él le había dedicado a la exploración. Y cuando tuve que decidir si me quedaba a hacer eso, dije, bueno, me llevó un nanosegundo decir exactamente esto es lo que quiero hacer. Yo entiendo cuál es el riesgo, pero es verdaderamente importante que no dejemos que los que murieron hayan muerto en vano. Nos llevó casi 3 años lograr tener el transbordador. Lo mismo cuando perdimos el Columbia. Cuando uno tiene un accidente así donde mueren personas, es muy difícil recuperarse a menos que uno realmente crea en el proyecto que tiene y tenga esa pasión por la exploración. Por eso les digo, yo no tengo dudas de que podemos ir a Marte, siempre que sigamos enfocados en esto. Hay una pregunta allá atrás, bien atrás. ¿Hay un micrófono, por favor? I'm coming. Oh, you got it. All right. ¿Tenés micrófono? We'll get it that way. Hi. Hola. I know that the travel to Yo sé Mars is que el about viaje a 8 Marte months, lleva unos and I 8 have meses. One question Y tengo about una that. pregunta It's acerca de how eso. What are the astronauts drink, eat, and breathe? ¿Qué comen, If qué you remember, they're gonna respiran, qué drink, eat, beben and los breathe astronautas? nice, clean air. Van a tener aire limpio, van a tomar agua, probablemente reciclada, como lo hacemos en la Estación Espacial Internacional. Van a tomar la transpiración, la orina, todo lo van a reciclar y van a lograr agua potable. Lo hacemos ahora en la Estación Internacional. La comida que comen puede ser similar a la que comemos ahora, pero tenemos personas que están viendo, la gente del campo de la astrobiología está buscando alimentos fabricados artificialmente. Por ejemplo, tomar microbios,
make all Los kinds of microbios stuff when they poop. hacen muchas cosas cuando Now, hacen you all caca. didn't know that, did you? Ustedes lo deben saber. It's a little known fact about microbes. No sé si So, saben mucho de microbes microbios, make pero all los kinds of stuff, and you microbios get hacen certain muchas kind of microbes, cosas. and they can do Y all algunos kinds of microbios things. pueden And we hacer actually cosas have útiles experimented with y se ha trying to experimentado produce tratando de artificially producir foods alimentos from microbes. artificiales a partir de los And we think microbios. that they may Y produce their pensamos que food pueden on the way. producir los They will grow alimentos, their food on the way. We pueden have some cultivar experiments sus working with the propios Department of alimentos Agriculture in en the su US right viaje. now. Tenemos On gente the del International Departamento de Space Station, Agricultura we're que ha growing estado lettuce, trabajando we're growing en la cherry Estación tomatoes, we're Estación growing, Internacional y a han lot hecho of different crecer kinds of things on tomates the y International lechugas y Space muchas Station. And cosas then ahí we have to bring en them la back and make sure Estación they're okay Espacial before we let the Internacional. crews eat them. But it turns out, you know, Tenemos most que of ver it que looks sirvan pretty antes good. de So they're dejárselo comer a la probably gonna grow tripulación, and pero produce probablemente ellos van a poder cultivar o producir sus propios A alimentos. question right here. Pregunta aquí. Oh, NASA's budget. The president El requested presupuesto de la NASA, $18.1 billion for NASA for 2016. For next year. $18.500 millones de dólares. El Congreso fue 18, el de este año fue 18.000 millones. Depende de qué estemos hablando. Si decimos no puedo hacerlo a menos que tenga esta cantidad de dinero, bueno, en Estados Unidos hablamos de política de nuevo. Cada organización tiene un presupuesto. Nosotros hacemos un cálculo de lo que vamos a necesitar y lo que pedimos fueron unos 18.000 millones y eso es lo que nos otorgó el Congreso. Si no nos dieron más es porque no pedimos más, es la verdad. Creemos que podemos hacer una campaña para ir a Marte, para hacer el trabajo aeronáutico y científico, pero tenemos que ser muy juiciosos en la manera en que gastamos el dinero. Es una parte difícil. La gente siempre quiere más dinero, siempre. Es como en casa. Pero uno admite, bueno, si esto es todo lo que tengo, ¿cómo hacemos lo que queremos hacer con esto? Y ahí podremos planificar conforme al presupuesto que tenemos. Por eso tenemos una estrategia y esto es lo que hemos estado haciendo durante los últimos 5 o 6 años. La NASA ha desarrollado un plan estratégico que involucra seres humanos a Marte, seguir siendo los número 1 en aeronáutica, siendo la nación más avanzada en los descubrimientos científicos y también tratando de lograr la educación de los niños en Estados Unidos para no rankear 26 o 27 en el área científica en el mundo, en la educación científica. Esas son las cosas que incluimos en nuestra planificación estratégica y tenemos un presupuesto que nos ayuda a alcanzar estos objetivos. Si te fijas en la forma en que operamos ahora, su pregunta tenía que ver con el futuro. Cuando desarrollemos la infraestructura para la órbita baja, ¿nos imaginamos que la NASA mantenga esa infraestructura y sea la que decida qué va a hacer? No, no lo hacemos ahora. Nosotros, junto con los otros 4 socios internacionales, la Agencia Espacial Rusa, la Europea, que consiste de 22 naciones, la agencia canadiense y la japonesa. En forma conjunta controlamos la Estación Espacial Internacional, pero el acceso lo permiten SpaceX, Orbital Sciences, nuestros socios. NanoRacks es una de las empresas emergentes que contrata personas para llevar cosas al espacio y diseñan experimentos y nosotros nos ayudamos a desarrollar las tecnologías. Si no me equivoco, NanoRacks hace los conjuntos de cubos. No. Sí. Déjenme resumir su pregunta. Nosotros nos proponemos seguir siendo el que mantenga la infraestructura en la estación internacional. No. Lo que esperamos, la visión que tenemos es que el gobierno de los Estados Unidos salga de ese negocio de la órbita baja, que esto se convierta en una industria independiente, una infraestructura internacional. Tenemos que tenerlo. Estamos hablando de la carrera, pero no hay una carrera espacial. No tengo otra respuesta para darte. Oh, well, yeah, no, claro, bueno.
Queremos ser as usuarios opposed to the en as lugar opposed to the landlord. de Yeah, dueños. yeah. Okay, I'm sorry. I got you. Ahora All right, entendí. question Muy right here. bien. Pregunta por aquí. Yes. 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 Okay. Question here was Aquí hay una the high pregunta. cost, the danger. El alto the fact costo, that el some people think peligro, el Mars hecho is de que uninhabitable. algunas Why personas in the world would we piensan wanna do que es inhabitable And Marte. Entonces, it's ¿por man's qué destiny for one queremos to do. hacerlo? Bueno, The other creemos thing que es nuestro is, destino. everything is Además, risky. todo es And the riesgoso. cost you can control. Y el costo se puede We say controlar. it's high cost in relative Nosotros decimos terms. que es un alto It's costo en not as términos expensive as relativos, some pero other no es things tan we do that are much más more costoso destructive, que otras cosas que to be hacemos y quite que son honest. So más if destructivas. there, we believe Así that que life nosotros can be creemos sustained que on la Mars. vida We se don't puede think it's an sostener en uninhabitable Marte. planet. No pensamos que We sea un may be planeta proven wrong, inhabitable. but Puede until, que demuestren que until estamos we get there, equivocados, why not- pero hasta que the other lleguemos question that I ahí, forgot was la otra robots. Why pregunta not just era let the los robots do it? robots. Well, ¿Por qué no today, dejamos we don't que have lo hagan robots that ellos? reason No tenemos and- robots and- que and can, razonen, make decisions que as tomen they look at a rock decisiones, and que say, miren a una roca y digan, bueno, that's an interesting rock. esa es una roca If it hasn't been interesante. programmed, at least Si right lo hubiera now, sido we've got some programado, pretty sharp al menos robots. tendríamos Really algunos, sharp. They can tenemos kick your algunos backside robots playing chess. interesantes, pero que no pueden They hacerse can cargo do de other esto. kinds of Pueden things hacer otro far tipo better de than we cosas can. mucho mejor que They can't nosotros, reason pero no pueden and razonar think ni and pensar and do the kinds of stuff, y hacer el tipo de cosas, ethical decisions, for ni example. tomar decisiones éticas, You might por be able to ejemplo. teach a robot to Uno do podría something enseñarle ethical one of al these days, but robot there will be ethical a hacer decisions algo that will have ético, to be pero made va a when you haber talk about decisiones sending people to Mars. éticas que tomar, And que tengan que ver con, por ejemplo, llevar a las personas a Marte. Eso solo las personas Yeah. lo pueden hacer. Can robots make Solo the las- mistakes? They can be taught to make the Se les mistakes we make. puede enseñar a los Yeah, robots también yeah, a cometer I think. errores, But claro, a here, and cometer I'm los going to errores give que you a quote cometemos from nosotros. the guy Te that voy a heads dar una NASA's Science cita Mission Director, Dr. John Grunshaw, del who is Dr. John Glanshaw, he's the Hubble man. que es el hombre del Hubble. Estuvo en 3 de las 5 misiones And John, para the prestar night we servicios landed para el servicio del Curiosity on Hubble. the surface of Mars, we were Y cuando both out in hablamos del Pasadena, California, at the Curiosity en la Jet Propulsion superficie Lab. de Mars, And we had a press conference. tuvimos una And John conferencia got de up to the mic, he prensa y said, John agarró el "I'm gonna make a micrófono y prediction." dijo, And I went, yo voy a "Oh hacer my una God. predicción. Y dijo, This mi is Dios, not good. esto no está We're bien. not in the prediction business. Nosotros no estamos en el negocio de las So predicciones. the press said, La "Hey, prensa dijo, sí, what's the prediction?" ¿cuál es He la said, predicción? Curiosity is Y going él to dijo, discover el nothing. Curiosity no va a descubrir heart went, nada. Y mi corazón se Because we had just paralizó. spent a few $billion Porque getting acabamos de gastar Curiosity varios on Mars. miles de He millones said, de dólares "Curiosity is en going to discover Curiosity. nothing because Curiosity no va a Curiosity is a descubrir nada porque It's a es un robot, es It's una gonna máquina. find all kinds of Va a stuff, encontrar and it's gonna cosas send data y va back a to Earth. mandar datos a la Tierra, Gigabits of data. gigabits de And datos, y los seres are going to look humanos through that somos data, los que are vamos a gonna ver los comb through that datos, data, are gonna analyze that analizar data, esos and they're gonna datos, make the discovery. y los seres humanos somos And los que so haremos los that's, descubrimientos. we need to have Necesitamos humans on tener the surface seres of Mars humanos to make the en la real superficie discoveries. de Marte para hacer los verdaderos You can't ask a descubrimientos. robot, No se le puede "Okay, pedir a un can robot life be sustained here?" You o gotta send preguntar a un human who's robot si willing se to puede sostener take la that risk vida. and say, Hay que "You know encontrar un what? ser humano que esté dispuesto a We hacerlo, a can correr el probably stay for riesgo. months at a time, but we should not live Puede here que forever." alguien nos vaya y nos diga, just por ejemplo, because que tal vez podríamos it's estar just unos not a meses, good pero no place. quedarnos Not para because it's siempre. Tal vez uninhabitable, no es un but, lugar que no sea the things habitable, that we thought we were pero gonna